Y si la guerra más grande de la historia nunca terminó, sino que simplemente aprendió a susurrar. Respira hondo, siente como el aire, que durante años estuvo cargado con el estruendo de las bombas y el grito del acero, ahora se asienta en un silencio casi antinatural. Te encuentras en el corazón de un continente fantasma, Europa en 1945, camina sobre los escombros de lo que una vez fueron catedrales, hogares y teatros. El olor a ceniza fría y a tierra húmeda se mezcla en una fragancia extraña, la de una destrucción masiva y un renacimiento precario. Bajo tus pies, el suelo está cubierto de un fino polvo de ladrillo y sueños rotos. Este es el punto cero, el lienzo en blanco sobre el que se dibujará el próximo capítulo de la humanidad. Levantas la vista y ves los rostros de los supervivientes. Hay un cansancio profundo en sus ojos, pero también una chispa de esperanza frágil, la creencia de que lo peor ha pasado. Ves a los soldados, los jóvenes que llegaron de tierras lejanas para liberar este continente. Soldados americanos reparten chicles y chocolatinas, sus sonrisas amplias y llenas de una confianza casi ingenua. Un poco más allá, observas a los soldados soviéticos. Sus rostros son más duros, sus miradas impenetrables, forjadas en la brutalidad del frente oriental donde millones perecieron. Por un breve momento, son aliados, camaradas de armas que han derrotado a un enemigo común. Pero si te fijas bien, en la forma en que se observan, en la rigidez de sus posturas, sientes una tensión subyacente. Es como el silencio que precede a una tormenta. La guerra ha terminado, pero la paz no ha comenzado. Es un interludio, un suspiro colectivo antes de que el mundo se dé cuenta de que el monstruo que vencieron ha dejado un vacío, y dos gigantes ahora se miran a través de él. Te transportas a una sala de conferencias en Yalta, meses antes de que la última bala fuera disparada. Ves a tres hombres, Churchill, Roosevelt y Stalin, repartiéndose el futuro del mundo como si fuera un mapa sobre una mesa. Los historiadores aún debaten si en esos apretones de manos ya se podía sentir la frialdad del acero, si las promesas de elecciones libres para Polonia y Europa del Este eran meras formalidades, palabras huecas para mantener una alianza a punto de expirar. Tú sientes como esa desconfianza, nacida en salones de poder, se filtra hacia las calles que ahora recorres. Una sombra comienza a alargarse desde el este. No es una sombra física, sino una ideológica, una cortina invisible que empieza a descender. Escuchas el eco de las palabras de un viejo líder británico, Winston Churchill, hablando desde un pequeño pueblo en Missouri. Habla de un telón de acero que ha descendido a través del continente, y tú, de pie entre las ruinas de Berlín, sientes como ese telón, intangible pero inmensamente pesado, comienza a materializarse, separando no solo naciones, sino mundos enteros, familias, amigos y futuros. La guerra de las bombas ha terminado. La guerra de los susurros está a punto de comenzar. Para entender estos susurros, debes comprender las dos lenguas en que se hablan, las dos verdades que se profesan como evangelios. Son dos sueños, dos visiones del paraíso que no pueden coexistir en el mismo planeta. Deja que el polvo de las ruinas europeas se asiente y viaja con tu mente hacia el oeste, hacia Estados Unidos. Sientes una brisa cálida, cargada con el olor a césped recién cortado y el zumbido eléctrico de la prosperidad. Te encuentras en una calle suburbana, perfecta y ordenada. Ves casas idénticas con vallas blancas, un automóvil brillante en cada entrada y niños jugando en la acera. Enciendes una radio y una voz suave y segura te habla de oportunidades, de la libertad de elegir tu propio camino, de ascender tan alto como tu talento y tu trabajo te lo permitan. Este es el sueño americano. Es una promesa individual. La felicidad, te dicen, es una casa propia, una familia,
un refrigerador lleno y la capacidad de comprar los frutos del progreso. Tú sientes la fuerza de este ideal. Es seductor, tangible. Se basa en la idea de que la competencia saca lo mejor de las personas, que el motor del ingenio humano es el interés propio y que la libertad personal es el bien más sagrado. El héroe de esta historia es el emprendedor, el individuo que se forja a sí mismo contra todo pronóstico. El gobierno está ahí para apartarse de tu camino, para asegurarse de que el campo de juego esté nivelado, pero el juego, te aseguran, lo ganas o lo pierdes por tus propios méritos. Ahora, deja que esa imagen se desvanezca, cruza el telón invisible, viaja hacia el este, al corazón de la Unión Soviética. El aire aquí es diferente, más frío, huele a carbón y a acero. Ya no estás solo, te encuentras en una vasta plaza, rodeado por miles de personas. Sobre ti, enormes pancartas muestran los rostros de trabajadores y soldados de mandíbulas cuadradas, mirando heroicamente hacia un futuro dorado. La música que escuchas no es jazz suave, sino himnos marciales que hablan de sacrificio, unidad y destino colectivo. La promesa aquí no es individual, es comunal. El héroe no es el emprendedor, sino el proletariado, la clase trabajadora que, unida, derrocará a sus opresores y construirá un mundo sin clases. Aquí, la propiedad privada es la raíz de todo mal, la fuente de la desigualdad y la explotación. El Estado, el partido, te promete seguridad desde la cuna hasta la tumba, te dará un trabajo, una casa, educación y atención médica. A cambio, solo pide tu lealtad absoluta al colectivo. Tu identidad no reside en lo que posees, sino en tu contribución a una causa mucho más grande que tú. Los historiadores debaten si los líderes de ambas naciones creían genuinamente en la superioridad moral de sus sistemas, o si la ideología fue simplemente una herramienta conveniente para justificar una lucha de poder geopolítico clásica. Pero para la gente común, estas eran las verdades que daban forma a sus vidas. Eran dos religiones seculares, cada una convencida de su propia rectitud y de la naturaleza malévola de la otra. Para un lado, tú eres un individualista libre, para el otro, un eslabón de una cadena egoísta, y sientes que el mundo es demasiado pequeño para estos dos paraísos opuestos. Regresas a las calles de la Europa devastada, donde las ideologías que acabas de explorar luchan por el alma de los supervivientes. Sientes el frío penetrante de un continente que ha agotado sus reservas de todo, no solo de municiones, sino de calor, de comida, de esperanza. El invierno de 1947 es especialmente cruel. Caminas por una ciudad francesa y ves largas filas de gente con la mirada perdida, esperando una ración de pan que a menudo no llega. En Italia, los partidos comunistas, apoyados por la miseria generalizada, ganan una fuerza inmensa. Es un terreno fértil para la semilla del colectivismo, que promete pan a cambio de lealtad. Tú sientes en tus propios huesos el argumento más poderoso del comunismo, el hambre. Pero la respuesta a este frío no se forja en un cuartel militar. Viajas de nuevo a través del océano, a los silenciosos despachos de Washington. El aire aquí huele a papel y a café. No hay mapas de batalla sobre las mesas, sino informes económicos, estadísticas de producción de acero y proyecciones de cosechas de trigo. Escuchas a un hombre, el secretario de Estado Georgi Marshall, hablar con una voz tranquila pero firme. Él comprende que un ejército no puede derrotar una idea, pero que un estómago lleno sí puede. Su lógica es devastadoramente simple. Para detener la expansión del comunismo, hay que curar la desesperación que lo alimenta. El dinero, se decide en estas salas, será la nueva línea del frente. Y entonces, llegas a un puerto, quizás en Rotterdam o en Le Havre. El aire salado se mezcla con el zumbido de una actividad febril. Ves un barco,
con la bandera de las barras y estrellas ondeando perezosamente en la brisa. No descarga soldados, sino esperanza en forma de sacos de harina, de cajas de herramientas, de enormes vigas de acero. El sonido monótono de las grúas se convierte en una sinfonía de reconstrucción. Este es el Plan Marshall en acción. No es una invasión, es una transfusión de sangre económica de miles de millones de dólares. Sientes como la calidez de la comida y el rugido de las fábricas que vuelven a la vida comienzan a ahogar los susurros de la revolución. Esta generosidad, sin embargo, tiene un precio sutil. No se pide a cambio territorio, sino adhesión. Es una invitación a un club, el club del capitalismo liberal. Para recibir esta ayuda, las naciones deben abrir sus mercados, estabilizar sus monedas y cooperar entre sí, creando una barrera de prosperidad contra el Este. Desde el Kremlin, la visión es muy diferente. Lo llaman imperialismo del dólar, una estratagema para hacer a Europa económicamente dependiente de Estados Unidos. Ves cómo los líderes de Checoslovaquia, que inicialmente expresaron interés, son convocados a Moscú y regresan con la negativa en los labios. La línea se traza de forma definitiva. Los historiadores aún debaten si fue un acto de altruismo sin precedentes o la maniobra geopolítica más astuta de la historia. Probablemente fue ambas cosas, y así sientes cómo se construye un muro que nadie puede ver, pero que es más fuerte que cualquier fortaleza. Un muro hecho no de ladrillos, sino de billetes verdes y prosperidad prometida, que divide al continente tan eficazmente como cualquier ejército. Ese muro invisible de prosperidad y necesidad que sentiste levantarse por toda Europa, ahora encuentra su punto de fractura más tangible. Te encuentras en una isla, pero no está rodeada de agua, sino de hostilidad. Estás en Berlín Occidental, un faro de luz capitalista en medio del vasto Mar Rojo de la Alemania Oriental controlada por los soviéticos. La ciudad aún respira con dificultad, sus pulmones llenos del polvo de la guerra, pero hay una energía desafiante en sus calles. Sin embargo, una mañana de junio de 1948, te despiertas con un silencio inquietante. El zumbido familiar de los trenes que traen suministros desde el oeste se ha desvanecido. Los camiones en las autopistas han callado. Caminas hacia uno de los puestos de control y ves a los guardias soviéticos, impasibles, bloqueando el camino. Han cortado todas las rutas terrestres y fluviales. Es un asedio sin cañones, un estrangulamiento silencioso. Stalin ha decidido que esta isla de influencia occidental debe ahogarse. Sientes como el pulso de la ciudad se ralentiza, las luces parpadean y se apagan a medida que las reservas de carbón disminuyen. La comida comienza a racionarse de forma severa, el aire se llena de incertidumbre. Abandonarán los aliados occidentales a los 2 millones de berlineses a su suerte. Es este el primer movimiento en un tablero de ajedrez que terminará en una tercera guerra mundial. Entonces, escuchas un sonido. Al principio es un zumbido distante, casi imperceptible, como el de un insecto solitario, pero no se desvanece, crece, se multiplica, hasta convertirse en un estruendo constante que llena el cielo. Levantas la vista y los ves. Aviones, decenas, luego cientos de aviones americanos y británicos que descienden del cielo gris. No llevan bombas, sino los ingredientes de la vida: carbón, harina, leche en polvo, medicinas. Es el puente aéreo de Berlín. Te quedas allí, en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tempelhof, y sientes la vibración de los motores en tu pecho. Un avión aterriza, descarga su preciosa carga en minutos y vuelve a despegar, mientras otro ya está en su aproximación final. Es un ballet aéreo de una precisión y escala nunca antes vistas. Observas los rostros de los niños berlineses. Su asombro se convierte en una rutina diaria. Esperan a los aviones, no solo por la comida que traen, sino por un gesto inesperado. Un piloto estadounidense, Gail Alborsen,
comienza a lanzar pequeños paracaídas hechos con pañuelos, atados a barras de chocolate y chicles. Pronto, otros pilotos se unen. Los historiadores discuten si Stalin subestimó por completo la determinación occidental, o si el bloqueo fue una sonda calculada para probar sus límites. Sea cual sea la verdad, el resultado es una humillación para él. Durante casi un año, el cielo sobre Berlín se convierte en el cordón umbilical que mantiene viva a la ciudad. Es la primera gran confrontación de la Guerra Fría, un pulso ganado no con una explosión, sino con el zumbido incesante de la esperanza. El zumbido de los aviones sobre Berlín se ha desvanecido, dejando tras de sí un eco de victoria y alivio. En Occidente, respiras un aire de confianza renovada. La contención ha funcionado, la determinación ha prevalecido, pero este alivio es tan efímero como el humo de una vela recién apagada. En agosto de 1949, un avión de reconocimiento estadounidense que vuela en el extremo oriental de Siberia recoge muestras de aire. Dentro de esas muestras, los científicos encuentran algo que hiela la sangre, rastros inconfundibles de fisión nuclear. La noticia viaja en silencio, en cables codificados, hasta el escritorio del presidente Truman. No hay un anuncio público inmediato, solo un silencio pesado que se instala en los pasillos del poder. Tú sientes el impacto de esta revelación. El monopolio atómico, el as en la manga que garantizaba la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, se ha evaporado. Un destello de luz antinatural en una estepa olvidada de Kazajistán ha reequilibrado el poder mundial en un instante. De repente, los vastos océanos que te separaban de las ruinas del viejo mundo ya no se sienten como una protección infranqueable. La guerra, si llegara, ya no sería algo que ocurre allá lejos. Podría ocurrir aquí, en tu ciudad, en tu calle, con un destello cegador y un viento de fuego. El aire del planeta se enrarece, se vuelve más pesado, cargado con una nueva y terrible lógica. La llaman destrucción mutua asegurada. Es un concepto tan simple como monstruoso. Para mantener la paz, debes ser capaz de aniquilar por completo a tu enemigo, sabiendo que él puede hacerte exactamente lo mismo a ti. La victoria ya no es el objetivo, la supervivencia lo es todo. La guerra ya no se libra con soldados, sino con ecuaciones de pesadilla y tiempos de respuesta de misiles. Te encuentras en un aula escolar en Ohio, suena una sirena y, junto a tus compañeros, te agachas bajo tu pupitre de madera, cubriéndote la nuca con las manos. El olor a cera del suelo se mezcla con un miedo infantil e incomprensible. Ves a tus padres en el patio trasero, cavando un refugio antiaéreo, un búnker de hormigón que huele a tierra húmeda y a comida enlatada. La carrera armamentística ha comenzado en serio. No es suficiente con tener la bomba. Ahora hay que tener más bombas, bombas más grandes. En 1952, Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno, un dispositivo 1000 veces más potente que el que destruyó Hiroshima. Unos meses más tarde, los soviéticos detonan la suya. El hongo atómico ya no es solo una nube, es un sol oscuro creado por el hombre. Los historiadores aún debaten si esta espiral de terror fue una reacción lógica a amenazas reales, o si fue impulsada por complejos militares e industriales de ambos lados, que se beneficiaban de un estado de miedo perpetuo. Pero para ti, viviendo bajo esa sombra, la causa es irrelevante. La sombra es real, y ahora define cada cálculo político, cada alianza y cada noche de insomnio. La sombra atómica te ha enseñado a temer el final del mundo en un destello cegador. Pero la guerra, descubres, tiene otras formas de manifestarse, no como un apocalipsis súbito, sino como una hemorragia lenta y dolorosa en un rincón olvidado del mapa. Tu viaje te arranca del miedo latente en los suburbios americanos y te deposita en una tierra de colinas escarpadas y campos de arroz.
una península llamada Corea. El 25 de junio de 1950, te despiertas con el sonido de la artillería. No es una prueba, es el amanecer de una invasión. Cientos de tanques T-34 de fabricación soviética cruzan una línea imaginaria en el paralelo 38, y sientes como la teoría de la contención se enfrenta a su primera prueba de fuego y sangre. La Guerra Fría, de repente, se ha vuelto caliente. Te encuentras ahora vistiendo un uniforme, sintiendo el peso de un rifle y el frío brutal del invierno coreano que congela el acero contra tu mejilla. Estás aquí, junto a cientos de miles de jóvenes como tú, no para defender tu hogar, sino para defender una idea, la idea de que una línea trazada en un mapa no puede ser borrada por la fuerza. La decisión de intervenir no fue simple. Ves a los diplomáticos en un edificio de Nueva York, bajo el emblema de las Naciones Unidas. En uno de los giros más curiosos de la historia, la resolución que autoriza una fuerza militar para defender a Corea del Sur es aprobada sin oposición. Los historiadores señalan a menudo la ironía de un asiento vacío. La Unión Soviética, en protesta por la exclusión de la China comunista, no estaba presente para ejercer su veto, un error de cálculo que permitió al mundo, liderado por Estados Unidos, entrar en la guerra. El conflicto es un vaivén brutal. Primero, eres empujado hasta un pequeño perímetro alrededor de la ciudad portuaria de Pusan. La derrota parece inminente. Luego, sientes la sacudida de un desembarco audaz en Incheon, muy por detrás de las líneas enemigas, una maniobra maestra que cambia el rumbo de la guerra. Avanzas hacia el norte, a través de ciudades y pueblos reducidos a escombros, empujando a las fuerzas norcoreanas hasta la frontera con China. La victoria parece al alcance de la mano, pero entonces, en la quietud de una noche helada, escuchas el sonido de cornetas y silbatos en las colinas. Es una señal extraña, aterradora. Anuncia la llegada de cientos de miles de voluntarios chinos, que entran en la guerra y te hacen retroceder en una de las retiradas más largas y penosas de la historia militar estadounidense. Los estrategas y los historiadores todavía debaten si la ambición del general MacArthur de unificar toda Corea fue un acto de audacia necesaria o una extralimitación catastrófica que provocó la intervención china. La guerra se estanca, convirtiéndose en una sangrienta lucha de trincheras que recuerda a la Primera Guerra Mundial. Finalmente, no hay desfiles de victoria, solo negociaciones tensas en una cabaña en Panmunjom. La guerra termina donde empezó, con una línea que divide el paralelo 38. Millones han muerto, pero en el gran tablero de ajedrez, el resultado es un empate. Un empate que ha costado una fortuna en sangre y ha establecido un nuevo y terrible precedente. La Guerra Fría puede hervir, siempre que el fuego se mantenga lejos de los hogares de las superpotencias. Dejas atrás el estruendo de la artillería en Corea y te sumerges en un silencio que es, a su manera, aún más tenso. La guerra ahora no se libra en frentes definidos, sino en callejones oscuros, cafés llenos de humo y en la quietud de una habitación de hotel donde las paredes tienen oídos. Te adentras en el mundo del espionaje, la guerra clandestina de susurros y sombras. No hay uniformes aquí, solo gabardinas y rostros anónimos que se pierden en la multitud. El aire que respiras huele a papel quemado y a tinta de microfilmes. La moneda más valiosa no es la bala, sino la información, un secreto susurrado, un documento robado, una intención traicionada. Te encuentras en Viena, o quizás en el Berlín dividido, ciudades que son como teatros para este drama silencioso. Te sientas en un banco del parque y observas un intercambio aparentemente inocente, un periódico que pasa de una mano a otra, conteniendo quizás los planos de un nuevo submarino o la identidad de un agente doble. Sientes la paranoia como una capa extra de ropa. Cualquiera podría ser un observador, el camarero que te sirve el café,
la mujer elegante que pasea a su perro. La confianza es un lujo que nadie puede permitirse. La CIA americana y la KGB soviética son los dos grandes maestros de este juego, moviendo sus piezas humanas por todo el globo. Te sumerges en las historias de estos peones. Escuchas hablar de Kim Philby, un alto oficial de la inteligencia británica, que, durante décadas, fue uno de los espías soviéticos más importantes y destructivos, un hombre que encarnaba la élite británica mientras desmantelaba sus secretos desde dentro. Sientes el escalofrío de la traición, como un hombre puede vivir una doble vida tan completa, motivado por una convicción ideológica que le lleva a traicionar a sus amigos, a su país, a todo lo que parece representar. Los historiadores todavía se maravillan de la magnitud de su engaño, un recordatorio de que la amenaza más peligrosa no siempre viene de un enemigo visible. Luego, te transportas a los cielos de la Unión Soviética en 1960. Vuelas en un avión espía U-2, una maravilla tecnológica capaz de volar tan alto que se creía invulnerable. Sientes la inmensidad de la Tierra debajo de ti mientras tomas fotografías de instalaciones de misiles secretas. Pero entonces, un misil tierra-aire soviético, algo que se creía imposible, te alcanza. Caes en espiral hacia la Tierra, y el mundo que creía en la palabra de Eisenhower de que no se realizaban tales vuelos, ahora se enfrenta a la evidencia innegable del piloto capturado, Francis Gary Powers. Este incidente no solo revela secretos militares, sino que hace descarrilar una cumbre de paz crucial entre Eisenhower y Khrushchev, demostrando cómo las acciones de un solo hombre en el mundo secreto pueden tener consecuencias atronadoras en el escenario público. Descubres que en este vals de espías, una sola nota discordante puede detener toda la música de la diplomacia, y entiendes que la Guerra Fría se libra tanto con la tecnología más avanzada como con el arma más antigua de todas, el engaño humano. Dejas el mundo sombrío del espionaje y levantas la vista. Dejas atrás los callejones y las fronteras terrestres, y tu mirada se pierde en la inmensidad negra y aterciopelada del espacio. Durante milenios, este ha sido el dominio de los dioses, los poetas y los astrónomos. Ahora, se convierte en el nuevo campo de batalla, un escenario infinito para la rivalidad ideológica. El 4 de octubre de 1957, el silencio de la noche se rompe con una serie de pitidos electrónicos, simples, insistentes, transmitidos desde la órbita terrestre. Es el sonido de Sputnik 1, una pequeña esfera de metal pulido lanzada por la Unión Soviética, el primer satélite artificial de la historia. Te encuentras en un jardín en Estados Unidos, mirando al cielo estrellado con unos prismáticos, intentando vislumbrar ese pequeño punto de luz que cruza el firmamento. Sientes una mezcla de asombro y un profundo, punzante sentimiento de inquietud. Ese pitido, para los oídos occidentales, no suena como un logro científico, sino como una sirena. Si pueden poner un satélite sobre tu cabeza, ¿qué más pueden poner? Un arma, una bomba. El cielo, que siempre había sido un símbolo de libertad y distancia, de repente se siente como un techo bajo y amenazante. En las aulas, en los laboratorios y en los pasillos del Pentágono, se desata una ola de pánico y autocrítica. ¿Cómo ha podido Estados Unidos, la nación de la tecnología y la innovación, quedarse atrás? La respuesta es una movilización nacional de recursos y cerebros sin precedentes. Sientes como la educación científica se convierte en una prioridad de seguridad nacional. Se crea la NASA. El dinero fluye a raudales hacia la investigación y el desarrollo. La carrera espacial ha comenzado, y no es solo una competición por hitos tecnológicos, es una lucha por la superioridad ideológica a la vista de todo el mundo. Cada lanzamiento es un acto de propaganda, cada éxito, una victoria de un sistema sobre el otro. Ves a los soviéticos enviar al primer animal al espacio, la perra Laika,
y luego al primer hombre, Yuri Gagarin, cuyo famoso Poyekali, vámonos, resuena como un desafío, pero la respuesta estadounidense, aunque tardía, es monumental. Te transportas a Cabo Cañaveral, sientes el suelo temblar bajo tus pies, el aire huele a combustible para cohetes y a ozono. Un rugido ensordecedor llena tus oídos mientras observas el Saturno V, un rascacielos de metal blanco, ascender lentamente sobre una columna de fuego. Te encuentras en un salón, junto a millones de personas de todo el mundo, con los ojos pegados a una imagen granulada en blanco y negro en la televisión. Escuchas las palabras de Neil Armstrong. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Algunos historiadores sostienen que el inmenso coste del programa Apolo fue un gasto extravagante en medio de problemas sociales urgentes en la Tierra. Otros argumentan que fue la inversión más inspiradora de la historia, una demostración de lo que la humanidad puede lograr cuando se une en un propósito audaz. Para ti, en ese momento, es la culminación de una década de esfuerzo febril, una respuesta definitiva que, por un momento, une al mundo en un sentimiento de asombro compartido. Desde la majestuosidad cósmica del alunizaje, desciendes de nuevo a la Tierra, a las calles polvorientas de una ciudad que se ha convertido en el corazón palpitante y enfermo de la Guerra Fría. Vuelves a Berlín. Ha pasado más de una década desde el puente aéreo, y la ciudad ha aprendido a vivir con su extraña división, una herida abierta que atraviesa su centro. Pero algo está cambiando. Sientes una nueva desesperación en el aire de la zona oriental. Cada día, miles de personas, a menudo los más jóvenes, los más brillantes y los más educados, simplemente cruzan la frontera invisible hacia el oeste. Es una hemorragia de talento y mano de obra que está desangrando a la Alemania oriental comunista. A este flujo lo llaman votar con los pies. En la noche del 12 de agosto de 1961, te despiertas con un sonido extraño, el de camiones pesados retumbando en la oscuridad y el de voces ásperas dando órdenes. Te asomas a la ventana y ves a soldados y trabajadores de la construcción desenrollando kilómetros de alambre de espino a través de plazas, calles e incluso cementerios. A la luz incierta del amanecer, la cruda realidad se hace visible. Durante la noche, una frontera improvisada ha surgido, separando de un tajo barrios, familias y vidas. Ves a personas a ambos lados de la línea, mirándose con incredulidad y angustia. Un padre que no puede llegar a la boda de su hija, un trabajador que no puede volver a su casa. En los días siguientes, el alambre de espino se sustituye por algo más permanente, más brutal. Sientes el olor a cemento húmedo y el sonido rítmico de los bloques de hormigón al ser apilados unos sobre otros. Nace el muro de Berlín. No es una fortaleza diseñada para mantener a los enemigos fuera, sino una jaula diseñada para mantener a su propia gente dentro. Caminas a lo largo de esta cicatriz de hormigón y ves cómo se perfecciona su crueldad. Torres de vigilancia, reflectores, perros guardianes y una franja de arena rastrillada conocida como la Franja de la Muerte. El muro se convierte en un lienzo para la desesperación y el ingenio humano, túneles cavados en secreto, intentos de fuga en coches modificados, saltos desde ventanas de edificios fronterizos. Los líderes occidentales protestan, pronuncian discursos contundentes. Viajas a la puerta de Brandenburgo y escuchas al presidente Kennedy declarar Ich bin ein Berliner, soy un berlinés, una poderosa muestra de solidaridad. Pero en los pasillos del poder, hay un sentimiento cínico de alivio. Los historiadores señalan que, aunque públicamente condenado, el muro resolvió la crisis de Berlín para Occidente. Estabilizó una situación volátil,
poniendo fin al flujo de refugiados que amenazaba con colapsar el régimen de Alemania Oriental y provocar una confrontación más peligrosa. El muro se convierte en el símbolo más feo y tangible de la Guerra Fría, una admisión de fracaso ideológico inscrita en hormigón. Para el mundo, es una abstracción política. Para ti, de pie a su sombra, es la presencia física y opresiva de la tiranía, un recordatorio diario de que dos mundos, aunque a pocos metros de distancia, están a un universo de diferencia. La sombra opresiva del muro de Berlín te ha acostumbrado a una tensión constante pero manejable. La Guerra Fría se ha convertido en una especie de normalidad, un equilibrio precario pero estable. Ahora, esa estabilidad está a punto de hacerse añicos. Te transportas a una isla de un verde exuberante y un calor húmedo en el Caribe. Estás en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. El aire huele a azúcar y a revolución. Un joven líder barbudo, Fidel Castro, ha tomado el poder y ha alineado su nación con la Unión Soviética. Sientes la ansiedad que esto provoca en Washington. La amenaza roja ya no está al otro lado del océano, está a las puertas de casa. En octubre de 1962, un avión espía U-2, el mismo tipo de avión derribado sobre Rusia, vuela alto sobre Cuba. Las fotografías que trae de vuelta son analizadas en habitaciones secretas y mal iluminadas. Revelan algo más que bases militares. Muestran las formas inconfundibles de rampas de lanzamiento de misiles balísticos de medio alcance. Misiles nucleares soviéticos están siendo instalados en suelo cubano. Tú estás en la oficina oval con el presidente Kennedy y sus asesores. Sientes la incredulidad inicial, que rápidamente se convierte en una tensión tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. La Unión Soviética ha dado un salto audaz, colocando sus armas nucleares a minutos de las principales ciudades estadounidenses. El juego de ajedrez se ha vuelto de repente mortalmente serio. Durante 13 días, el mundo contiene la respiración. Tú sientes como el planeta entero se detiene. Escuchas las opciones que se debaten en esa sala: un ataque aéreo inmediato, una invasión a gran escala, opciones que casi con toda seguridad desencadenarían una guerra nuclear total. Kennedy opta por una vía intermedia, una que los historiadores aún debaten si fue un acto de brillantez o de temeridad. Anuncia una cuarentena naval alrededor de Cuba, un bloqueo para impedir que más barcos soviéticos con material militar lleguen a la isla. La palabra bloqueo se evita cuidadosamente, ya que es un acto de guerra. Te encuentras en la cubierta de un destructor estadounidense en el Caribe. El sol brilla sobre un mar azul y tranquilo, pero el aire está cargado con una tensión apocalíptica. Ves en el horizonte los barcos soviéticos que se acercan a la línea de cuarentena. El mundo entero te observa. Se detendrán, intentarán pasar. Se dará la orden de disparar. En ese momento, la supervivencia de la civilización humana depende de las decisiones de unos pocos hombres en Washington y Moscú, comunicándose a través de canales diplomáticos desesperados y mensajes secretos. Escuchas a Khrushchev enviar un mensaje emotivo, casi incoherente, ofreciendo retirar los misiles a cambio de una promesa de no invasión. Luego, un segundo mensaje, más duro, añadiendo la exigencia de que Estados Unidos retire sus misiles de Turquía. Kennedy, en una jugada magistral de diplomacia, decide ignorar el segundo mensaje y aceptar públicamente los términos del primero, mientras secretamente accede a retirar los misiles de Turquía más adelante. Por un margen increíblemente estrecho, la crisis se resuelve. El mundo exhala colectivamente. Nunca has estado tan cerca del abismo. El alivio que sentiste al borde del abismo nuclear es profundo, pero no duradero. Es reemplazado por un calor pegajoso y denso, el tipo de calor que se adhiere a tu piel y a tu alma. Te encuentras ahora en un mundo de un verde asfixiante,
donde el aire es tan húmedo que sientes que lo puedes masticar. Has viajado al sudeste asiático, a las junglas y arrozales de Vietnam. El sonido dominante aquí no es el silencio tenso de una sala de guerra, sino el zumbido incesante de los insectos sobre él, el batir rítmico y amenazador de las hélices de un helicóptero Huey, la banda sonora de esta nueva fase del conflicto. Llevas un uniforme que nunca se seca del todo y un rifle que se siente como una extensión pesada y torpe de tu propio brazo. Te han dicho que estás aquí para detener la caída de las fichas de dominó, para evitar que el comunismo se extienda de un país a otro hasta engullir toda la región. Es la misma lógica de contención que viste en Europa y Corea, pero el terreno aquí es radicalmente diferente. No hay frentes claros, no hay líneas de batalla que avanzar o defender. La guerra aquí es una lucha por el control de aldeas, de caminos, de los corazones y las mentes de la gente. El enemigo es un fantasma, no lleva un uniforme distintivo ni marcha en formaciones ordenadas. Puede ser el granjero que te sonrió por la mañana mientras trabajaba en su arrozal, y el guerrillero que te tiende una emboscada por la tarde. El Viet Cong se mueve a través de túneles secretos y desaparece en la jungla como el humo. Esta invisibilidad genera una paranoia corrosiva. Cada sendero puede ocultar una trampa, cada silencio puede preceder a un ataque. Sientes como la moral se desgasta, no por grandes derrotas, sino por la tensión diaria, por la sensación de luchar contra un oponente que no puedes ver ni entender del todo. Pero esta guerra tiene un eco que viaja miles de kilómetros, hasta los salones de las casas en Estados Unidos. Por primera vez, la guerra entra en los hogares cada noche, en imágenes granuladas de televisión. Ves a periodistas informando desde el frente, con el sonido de los disparos de fondo. Ves el sufrimiento de los civiles y el regreso de los ataúdes cubiertos con la bandera. Se crea una brecha cada vez mayor entre los informes optimistas de los generales en Saigón y la cruda realidad que la gente ve en sus pantallas. Los historiadores debaten acaloradamente si la teoría del dominó fue una evaluación geopolítica genuina o una justificación para una intervención mal concebida en lo que era, en esencia, una guerra civil. Lo que no se debate es el resultado, un conflicto que se convierte en un pantano, un sumidero de vidas y recursos que divide profundamente a la nación americana y desangra a Vietnam durante una generación. La jungla, descubres, no solo devora cuerpos, sino también certezas. Dejas atrás el barro y el estruendo de los helicópteros en Vietnam. El cinismo y el agotamiento se han asentado en tus huesos como una enfermedad crónica. La confrontación directa, has aprendido, solo engendra más violencia y división. Parece que no hay salida al laberinto de la desconfianza mutua, pero entonces, en un lugar inesperado, escuchas un sonido nuevo. No es el estruendo de una bomba ni el grito de una sirena. Es un sonido rápido, ligero, casi hipnótico, el toc, toc, toc de una pequeña bola de celuloide rebotando sobre una mesa verde. Te encuentras en Nagoya, Japón, en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa de 1971. El aire aquí está cargado de una concentración silenciosa, no de miedo. Los atletas se mueven con una gracia felina, sus ojos fijos en la trayectoria de la bola blanca, y en este escenario, ocurre algo extraordinariamente improbable. Un jugador estadounidense, Glenn Cowan, un joven de pelo largo que se describe a sí mismo como un hippie, pierde el autobús de su equipo. En un gesto de cortesía, el equipo chino, aislado y enigmático, le invita a subir al suyo. Durante el trayecto, en un silencio incómodo entre dos naciones que no se habían hablado en más de 20 años, el campeón chino, Zhuang Zedong, se acerca a Cowan, a través de un intérprete, le ofrece un regalo, una serigrafía de las montañas Huangshan. Este pequeño acto de deportividad, este momento de conexión humana,
es como una pequeña piedra arrojada a un lago helado, y las ondas que crea son inmensas. Koan, agradecido, más tarde le regala a Swan una camiseta con el símbolo de la paz y la letra de la canción de los Beatles, Let It Be. Las fotografías de este intercambio dan la vuelta al mundo. En Pekín, el líder chino Mao Zedong, que ve en este incidente una oportunidad, toma una decisión que sorprende a todos. Invita al equipo estadounidense a visitar China. Te unes a ese equipo. Sientes la incredulidad y la emoción de ser los primeros estadounidenses en pisar el suelo de la China continental desde la Revolución Comunista de 1949. Atraviesas un velo que ha mantenido a un cuarto de la población mundial en el misterio. Caminas por la Gran Muralla, te paras en la inmensa plaza de Tiananmen. Ves un mar de gente vestida con uniformes azules y verdes idénticos, un mundo de una uniformidad asombrosa. Te reciben con una hospitalidad meticulosamente coreografiada. Juegas partidos de exhibición donde el lema es la amistad primero, la competición después. Los historiadores todavía debaten si este encuentro fue una afortunada casualidad que unos líderes astutos supieron aprovechar, o si fue una apertura sutilmente orquestada por los chinos desde el principio. Sea como fuere, el sonido de esas pelotas de ping-pong hizo más para abrir una puerta que años de amenazas y posturas militares. Pocos meses después, el asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, realiza un viaje secreto a Pekín, y al año siguiente, el mundo observa atónito como el presidente Richard Nixon aterriza en China, iniciando el deshielo, la era de la detente. La diplomacia del ping-pong te ha mostrado cómo un juego puede abrir puertas, pero ahora descubres que el campo de juego también puede ser un campo de batalla. La era de la detente no elimina la rivalidad, simplemente la canaliza hacia nuevas arenas, arenas donde el sudor y la estrategia sustituyen a la pólvora. Te sientas en una sala silenciosa en Reykjavik, Islandia, en 1972. El aire es denso, cargado de una concentración casi tangible. El único sonido es el suave clic de las piezas de ajedrez sobre el tablero de madera y el tic-tac de un reloj que mide el tiempo y la tensión. Ante ti se desarrolla el partido del siglo, un duelo que es mucho más que un simple juego. Por un lado, ves a Boris Spassky, el campeón del mundo, un hombre sereno y producto del formidable sistema de ajedrez soviético, una máquina estatal diseñada para producir grandes maestros como prueba de la superioridad intelectual del comunismo. Por otro lado, está Bobby Fischer, el retador estadounidense, un genio solitario, excéntrico y volátil. Él no representa a un sistema, se representa a sí mismo, a la brillantez individualista que lucha contra el colectivo. Cada movimiento en el tablero es analizado por millones de personas en todo el mundo, no como una táctica de ajedrez, sino como una maniobra en la Guerra Fría. Los historiadores debaten si Fischer fue consciente de su papel como símbolo político o si su única obsesión era el juego en sí, pero para el mundo, su victoria final es una victoria del individuo sobre la máquina. El mismo año, te trasladas a un estadio ruidoso en Múnich, durante los Juegos Olímpicos. El chirrido de las zapatillas sobre el parqué pulido y el rugido de la multitud reemplazan el silencio del ajedrez. Estás viendo la final de baloncesto masculino entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El equipo estadounidense nunca ha perdido un partido olímpico en la historia. La victoria parece un derecho de nacimiento. Lideran por un punto a falta de 3 segundos. La victoria es suya. Pero entonces, reina la confusión. El reloj se reinicia. Los últimos segundos se juegan de nuevo, no una, sino 2 veces. En el intento final, un pase largo cruza toda la cancha y el equipo soviético anota en el último segundo para ganar. Sientes la incredulidad, la rabia,
la sensación de haber sido robado. El equipo estadounidense se niega a aceptar sus medallas de plata, que permanecen en una bóveda en Suiza hasta el día de hoy. Más tarde, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, serás testigo del milagro sobre hielo, cuando un equipo de universitarios estadounidenses derrota a la aparentemente invencible selección soviética de hockey. Pero la politización alcanza su punto álgido con los boicots. Estados Unidos y sus aliados se niegan a ir a los Juegos de Moscú en 1980 en protesta por la invasión de Afganistán. 4 años más tarde, la Unión Soviética y sus aliados devuelven el favor, boicoteando los Juegos de Los Ángeles. Te das cuenta de que cada medalla de oro, cada récord mundial, cada victoria inesperada, se anota en un marcador invisible, una forma de librar la guerra sin disparar un solo tiro. Dejas atrás el rugido de los estadios y el silencio tenso de los tableros de ajedrez. Esas eran competiciones con reglas claras, con un principio y un final. Ahora, cruzas de nuevo el telón de acero y te adentras en un juego sin reglas, un juego que nunca termina. Te encuentras en la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. El aire aquí parece más gris, huele a carbón de lignito y a una obediencia forzada. Caminas por una calle de Dresde o Leipzig, flanqueada por monótonos bloques de apartamentos de hormigón. Todo parece ordenado, limpio, pero sientes un frío que no tiene que ver con la temperatura. Es el frío de la sospecha. Aquí, el enemigo no está en una frontera lejana, está en todas partes y en ninguna. Es una presencia invisible pero omnipresente, un susurro en la pared, un eco en la línea telefónica. Se llama Ministerium Staatssicherheit, el Ministerio para la Seguridad del Estado, pero todos lo conocen por un nombre más corto y temido, la Stasi. Su lema es escudo y espada del partido, y tú sientes su filo en cada conversación vacilante, en cada mirada que se desvía cuando se toca un tema sensible. La Stasi no es solo una policía secreta, es un experimento de control social a una escala aterradora. Su arma más poderosa no son las porras ni las celdas, aunque las tienen. Su arma más poderosa eres tú, o, más bien, la gente que te rodea, el amable cartero que te saluda cada mañana, el profesor de tu hijo, tu compañero de trabajo, incluso tu propio familiar. Cualquiera de ellos podría ser un inoffizieller Mitarbeiter, un colaborador no oficial, un informante. Se teje una red de vigilancia tan densa y minuciosa que convierte a la sociedad en una prisión de cristal. Sientes el peso de esta posibilidad. Empiezas a medir tus palabras, a ocultar tus verdaderos pensamientos detrás de una máscara de conformidad. El miedo no es a que te arresten por un acto de rebelión, sino a que te denuncien por una broma inofensiva, por una queja susurrada en el lugar equivocado. Los historiadores, al examinar los archivos después de la caída del muro, descubrieron una verdad escalofriante. Se estima que 1 de cada 63 ciudadanos de Alemania Oriental colaboraba de alguna forma con la Stasi. Es un número que desafía la comprensión. Las motivaciones eran complejas, desde el verdadero creyente ideológico hasta el chantajeado, pasando por aquellos que simplemente buscaban pequeños privilegios, como un coche mejor o un permiso para viajar. La Stasi perfeccionó una técnica de guerra psicológica llamada Zersetzung, o descomposición, diseñada no para encarcelar a los disidentes, sino para destrozar sus vidas, sus relaciones y su salud mental desde dentro, difundiendo rumores, saboteando sus carreras, sembrando la discordia en sus familias. En los vastos archivos de la Stasi, descubres que no solo guardaban informes, guardaban el olor de las personas en frascos de cristal, muestras tomadas de sillas o ropa para usarlas con perros rastreadores si alguna vez desaparecían. La vigilancia era total, una disección minuciosa del alma humana. El frío de la sospecha en Alemania Oriental se disipa,
reemplazado por un calor seco y abrasador que agrieta la tierra bajo tus pies. Has viajado a un lugar que parece sacado de otro tiempo, un reino de polvo y piedra, de picos montañosos que arañan un cielo de un azul implacable. Estás en Afganistán. El aire huele a especias, a ganado y a la pólvora de viejas rencillas. Aquí, las lealtades no se deben a ideologías abstractas nacidas en Europa, sino a la tribu, a la familia y a la fe. Pero incluso en este paisaje remoto y antiguo, la larga sombra de la Guerra Fría ha encontrado la manera de proyectarse. En la víspera de la Navidad de 1979, sientes el suelo temblar bajo el peso de los tanques soviéticos. El Ejército Rojo entra en el país, oficialmente para apoyar al frágil gobierno comunista de Kabul. Para el Kremlin, parece una operación policial rápida y sencilla, similar a las que ya realizaron en Hungría y Checoslovaquia, un movimiento para asegurar su frontera sur y mantener a un aliado en el poder. Pero Afganistán no es las llanuras de Europa. Las montañas tienen memoria y la gente de aquí ha estado repeliendo invasores durante siglos. Pronto, te encuentras no en una operación de mantenimiento de la paz, sino en una guerra brutal y sin frentes. Te unes a los muyahidines, los guerreros santos. No tienen tanques ni helicópteros. Sus uniformes son sus ropas de diario y su conocimiento del terreno es su mejor mapa. Sientes la frustración del poderoso Ejército Rojo, una fuerza diseñada para librar batallas masivas en las llanuras europeas, ahora impotente contra un enemigo que ataca desde una cueva y se desvanece en las rocas. Es el Vietnam soviético. El oso se ha metido en una trampa, y al otro lado del mundo, en los despachos de la CIA, se ve una oportunidad de oro, no para ganar una guerra directamente, sino para hacer que los soviéticos paguen un precio insoportable por su agresión, para devolverles el favor de Vietnam. Comienza una de las operaciones encubiertas más grandes de la historia. El dinero y las armas fluyen a través de la frontera de Pakistán, y entre esas armas, hay una que cambia las reglas del juego. Es un tubo que se apoya en el hombro, ligero y fácil de usar. Es el misil Stinger, capaz de derribar los temibles helicópteros de ataque soviéticos, los Mi-24 que antes dominaban los cielos con impunidad. Tú ves la primera vez que un helicóptero, el depredador del valle, se convierte en presa, cayendo del cielo en una bola de fuego. La superioridad aérea soviética se evapora. Los historiadores aún debaten las consecuencias a largo plazo de esta decisión. Fue el golpe de gracia que aceleró el fin de la Guerra Fría, desangrando a la Unión Soviética en una guerra que no podía ganar. O fue la siembra de los dientes del dragón, armando y entrenando a una generación de militantes islamistas que más tarde se volverían contra sus antiguos benefactores. En ese momento, sin embargo, el objetivo es claro. La guerra se prolonga durante una década, una herida abierta que consume vidas, dinero, lo más importante, el mito de la invencibilidad del Ejército Rojo. Abandonas las áridas montañas de Afganistán, donde la guerra es una cuestión de barro, sangre y misiles disparados desde el hombro. Tu viaje te lleva de vuelta al corazón del poder occidental, a una era de optimismo y confianza renovada. Ya no estás en un campo de batalla físico, sino en uno conceptual, un campo de batalla de ideas, tecnología y, sobre todo, de economía. Te sientas en un salón, bañado por el brillo azulado de un televisor. En la pantalla, ves al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Su voz es calmada y resonante, la de un abuelo contando una historia, pero la historia que cuenta es de una audacia que roza la ciencia ficción. Él habla de ir más allá de la terrible lógica de la destrucción mutua asegurada que ha mantenido al mundo como rehén durante décadas. Propone un nuevo camino, no basado en la amenaza de la aniquilación, sino en la promesa de la protección. Describe un escudo,
un paraguas protector sobre los Estados Unidos y sus aliados, tejido no de acero, sino de láseres, de satélites y de interceptores de misiles en el espacio. Es un sistema defensivo que haría que las armas nucleares fueran, en sus propias palabras, impotentes y obsoletas. El nombre oficial es Iniciativa de Defensa Estratégica, pero el mundo pronto le da un apodo más pegadizo y revelador: la Guerra de las Galaxias. ¿Sientes el impacto de esta idea? Es una ruptura radical con todo el pensamiento estratégico de la Guerra Fría. Para algunos, es un sueño de esperanza, la posibilidad de un mundo libre del miedo nuclear. Pero ahora, viaja al Kremlin. Escucha esas mismas palabras con oídos soviéticos. No escuchas una promesa de paz, escuchas la amenaza definitiva. Un escudo defensivo para Estados Unidos significaría que podrían lanzar un primer ataque nuclear sin temor a una represalia efectiva. El equilibrio del terror, que ha mantenido una paz frágil y tensa, se haría añicos. Pero el verdadero genio, o la crueldad, del plan no es solo tecnológico, es económico. La Unión Soviética, con su economía centralizada y anquilosada, ya está luchando por mantener el ritmo. La guerra en Afganistán es una sangría constante de recursos. Sus ordenadores son décadas más primitivos que los de Occidente. Tú sientes la desesperación de los planificadores soviéticos. Para competir en esta nueva carrera armamentística en el espacio, tendrían que desviar una parte insostenible de su economía, dejando de producir bienes de consumo, alimentos y todo lo demás que su pueblo ya anhelaba desesperadamente. Es un desafío que saben que no pueden afrontar. Los historiadores y estrategas todavía debaten si SDI fue una visión genuina de un mundo sin miedo nuclear, o el farol más brillante y despiadado de la historia, una apuesta calculada de que la economía soviética se derrumbaría si intentaba igualarla. Sea cual sea la intención, el efecto es el mismo. Es una presión inmensa, una nueva carga colocada sobre una estructura que ya cruje bajo su propio peso. Y así, desde un estudio de televisión en Washington, se lanza un golpe que ninguna bala podría igualar. Un golpe que apunta directamente a las agrietadas bases económicas del Imperio Soviético. La presión económica y tecnológica que sentiste acumularse sobre el Imperio Soviético no provoca una explosión espectacular, sino un lento crujido interno, el sonido de un glaciar gigante comenzando a fracturarse bajo su propio peso inmenso. Te encuentras en Moscú, en la primera mitad de la década de 1980, el aire es gris y pesado con el humo de la industria y la apatía de una nación estancada. Sientes un cansancio colectivo, una resignación silenciosa. La guerra en Afganistán se ha convertido en una herida supurante. La economía es un laberinto de ineficiencia y las estanterías de las tiendas a menudo están vacías. Levantas la vista hacia el Kremlin, el corazón amurallado de este imperio. Lo que ves es un desfile de fantasmas. Es la era de la gerontocracia. Líderes viejos y enfermos se suceden unos a otros en una procesión fúnebre. Brezhnev, Andropov, Chernenko. Sus apariciones públicas son breves, sus discursos, monótonos recitales de una ideología que ya pocos sienten en el corazón. Mueren tan rápido que se convierte en una broma sombría entre los moscovitas. Entonces, en 1985, algo cambia. Un nuevo hombre asciende al poder. Es más joven, mucho más joven. Su nombre es Mikhail Gorbachev. Lo ves en la televisión y es diferente. Hay una energía en su mirada, una vitalidad en su forma de hablar. No parece un monumento de cera. Y trae consigo dos palabras que pronto resonarán en todo el mundo, dos ideas que actuarán como una llave en la cerradura oxidada del sistema soviético. La primera palabra es perestroika, o reestructuración. Es una admisión, asombrosa en sí misma, de que el sistema económico centralizado no funciona. Tú sientes un temblor en los cimientos, la idea de permitir pequeñas empresas privadas,
de introducir elementos de mercado, de intentar reparar un motor complejo mientras sigue en marcha. La segunda palabra es aún más poderosa, glasnost, o apertura. Es la idea de que los problemas no pueden solucionarse si no se puede hablar de ellos. Es como si una ventana que ha estado sellada durante 70 años se abriera de repente. Al principio entra una brisa fresca, pero pronto se convierte en un vendaval que agita el polvo de décadas de secretos y mentiras. Tú comienzas a leer en los periódicos artículos que critican la burocracia. Escuchas a la gente en la calle debatir sobre la historia, sobre los crímenes de Stalin, sobre la catástrofe nuclear de Chernóbil, un desastre cuya gestión inicial y secretismo se convierten en el ejemplo perfecto de por qué se necesitaba la glasnost. Los historiadores aún debaten si Gorbachov fue un reformador genuino que intentaba crear un socialismo con rostro humano, o un líder ingenuo que desató fuerzas que ya no pudo controlar. Pero para ti, viviendo ese momento, sientes una mezcla de euforia y temor. Las grietas están apareciendo en el monolito, y a través de ellas, por primera vez en mucho tiempo, se filtra la luz. Ese viento de cambio que sentiste nacer en el Kremlin ya no es una brisa, es un vendaval que sopla a través de las llanuras de Europa del Este. Lo sientes primero en Polonia, donde los trabajadores de los astilleros del sindicato Solidaridad han desafiado al régimen durante años y ahora se sientan a la mesa para negociar el futuro de su país. Luego, sientes como sopla hacia el sur, hacia Hungría, donde los guardias fronterizos comienzan a cortar con cizallas las alambradas que las separan de Austria, abriendo una pequeña grieta en el telón de acero por la que miles de alemanes orientales comienzan a escapar hacia el oeste. Y ahora, el vendaval llega a Berlín. Te encuentras en una ciudad llena de una energía nerviosa, una mezcla de esperanza y miedo. Las protestas masivas, antes impensables, llenan las calles de Leipzig y Berlín Oriental. La gente ya no susurra su descontento, lo grita. En la noche del 9 de noviembre de 1989, estás viendo una rueda de prensa en la televisión. Es aburrida, burocrática. Un funcionario del partido llamado Schabowski está leyendo un comunicado sobre las nuevas regulaciones de viaje. Está cansado, mal preparado. Un periodista le pregunta cuándo entrarán en vigor estas nuevas reglas. Schabowski, rebuscando entre sus papeles, se encoge de hombros y murmura las palabras que cambiarán el mundo, hasta donde yo sé. Inmediatamente, sin demora, escuchas esas palabras y, como el resto del mundo, apenas puedes procesarlas. Es un error. Significa lo que parece significar. Un silencio atónito se apodera de los apartamentos de Berlín Oriental. Luego, un murmullo, un goteo de gente comienza a salir de sus casas, dirigiéndose, casi por instinto, hacia los cruces fronterizos del muro. Tú te unes a ellos, caminas hacia el paso de Bornholmerstrasse. La multitud crece, de cientos a miles. Se paran frente a los guardias fronterizos, que están tan confundidos como todos los demás. No tienen órdenes. Las líneas telefónicas con sus superiores están colapsadas. Sientes la tensión, la posibilidad de que todo termine en una tragedia. Pero entonces, para evitar una estampida, el oficial al mando toma una decisión por su cuenta. Da la orden de abrir la barrera. No hay una explosión, sino un suspiro colectivo, una ola de incredulidad que se convierte en una euforia incontenible. Cruzas esa línea que ha definido tu mundo, y te encuentras en los brazos de extraños del oeste que te reciben con lágrimas y champán. Y entonces, escuchas un nuevo sonido, un clink metálico y agudo, luego otro, y otro más. Ves a gente, los Mauerspechte o pájaros carpinteros del muro, golpeando el hormigón con martillos, cinceles, picos, cualquier cosa que puedan encontrar. Ese sonido rítmico, el de ciudadanos comunes desmantelando el símbolo de su opresión, se convierte en la banda sonora de la libertad.
El aire se llena con el polvo del hormigón, el polvo de una ideología que se desmorona. El polvo de hormigón que llenaba el aire de Berlín se asienta, pero la onda expansiva de su caída continúa viajando. Tú sientes esa vibración bajo tus pies mientras recorre el resto de Europa del Este. Es un terremoto de libertad. En Checoslovaquia, es una revolución de terciopelo, tan suave como el tintineo de las llaves que la gente agita en las plazas para despedir a sus viejos amos. En Rumanía, es una explosión violenta y sangrienta que termina con la ejecución de su dictador en el día de Navidad. Uno por uno, los regímenes satélites que formaban el Pacto de Varsovia se desmoronan como castillos de arena ante una marea imparable. Pero el epicentro de este terremoto final se encuentra en el mismo corazón del imperio. Viajas a Moscú. El viento de la glasnost se ha convertido en un huracán que arranca las viejas certezas de raíz. Las repúblicas que componen la Unión Soviética, desde las bálticas hasta las de Asia Central, comienzan a declarar su soberanía, desprendiéndose del centro como pétalos de una flor marchita. En agosto de 1991, la vieja guardia, los comunistas de línea dura, intentan un último y desesperado acto de resistencia. Lanzas un golpe de estado contra Gorbachov. Durante 3 días, los tanques vuelven a las calles de Moscú, pero algo ha cambiado fundamentalmente en el espíritu del pueblo. Ya no tienen miedo. Tú ves a miles de ciudadanos desarmados rodeando el parlamento ruso, y sobre un tanque emerge una figura desafiante, Boris Yeltsin, que se convierte en el símbolo de la nueva Rusia que se niega a volver atrás. El golpe fracasa estrepitosamente, y al hacerlo, destruye la última pizca de autoridad que le quedaba al Partido Comunista. Los historiadores debaten si el golpe fue la causa final del colapso o simplemente la revelación de que la Unión Soviética ya estaba muerta en todo menos en el nombre. La cascada se vuelve imparable. Gorbachov regresa, pero regresa a un país que ya no preside. El poder real ha pasado a Yeltsin y a los líderes de las repúblicas independientes. El final llega no con una batalla, sino con la firma de un documento. Te encuentras en la víspera de Navidad de 1991. El frío seco de un diciembre moscovita te cala los huesos. Por televisión, ves a Mikhail Gorbachov anunciar su renuncia como presidente de un país que, de hecho, ya no existe. Sales a la noche helada y te diriges a la Plaza Roja. Está extrañamente silenciosa y casi vacía. El único sonido es el crujido de la nieve bajo tus pies. Levantas la vista hacia el mástil más alto del Kremlin, el que se alza sobre la cúpula del Senado. Allí ondea, como lo ha hecho durante más de 70 años, la bandera roja con la hoz y el martillo dorados. A las 7:32 de la tarde, sin ceremonia, sin himnos, sin multitudes, observas cómo la bandera comienza su último descenso. Desciende lentamente, batiendo perezosamente en el viento invernal. Escuchas el sonido solitario de la brisa metálica contra el asta. Una vez que llega abajo, es retirada, doblada y se la llevan. Unos momentos después, una nueva bandera, la tricolor blanca, azul y roja de la Rusia prerrevolucionaria, es izada en su lugar. El experimento de 74 años ha terminado. Te quedas en la Plaza Roja, sintiendo el frío en el aire ahora vacío de su símbolo más potente. El mundo celebra, pero es una celebración extraña,